Bienvenidos a Hallmark en línea. Yo soy Andrew Eben. Voy a estar ayudando con la traducción de nuestro pastor asociado David Winger. Les dejo con nuestro pastor y la palabra de Dios. Christianity without a risen Christ would mean a world without Christianity. El cristianismo sin un Cristo resucitado significaría que sería un mundo sin el cristianismo, Which would mean a world without hospitals, que sería un mundo sin hospitales, without universities, sin universidades, without free public education. sin educación pública gratuita. It would be a world without child labor laws, Sería un mundo sin leyes contra el trabajo de menores, women's rights initiatives, iniciativas de derechos de mujeres and abolitionist movements. y movimientos abolicionistas. So a world without a risen Christ Así que un mundo sin un Cristo resucitado would lead to a Christianity that is powerless, nos llevaría a un cristianismo sin poder, pitiful. lamentable. In the first century, the Apostle Paul wrote to the church in Corinth because there were believers there that didn't understand or believe in the resurrection. En el primer siglo el apóstol Pablo le escribió una carta a los corintios explicándoles la resurrección porque había gente que no creía. And Paul writes to them in 1 Corinthians 15, verses 16 through 20, Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 15 del 16 al 20, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas Cristo ahora ha resucitado de los muertos. Primicias de los que duermen es hecho. I'm thankful today that Jesus is alive. Estoy agradecido que hoy Jesús vive. That 2,000 years ago on that Sunday, the tomb was empty. Que hace 2000 años, ese domingo en la mañana, la tumba estaba vacía. Now you may be saying, Dave, how can we know for sure? It was so long ago. Do we have any proof? Tal vez me preguntas, David, ¿cómo podemos saberlo? Sucedió hace tanto tiempo. ¿Tenemos algunas pruebas? So this morning on this Resurrection Day, I want to show you 5 proofs of the physical resurrection of Jesus Christ from the book of Matthew. Así que este domingo de resurrección quiero compartir con ustedes 5 pruebas del libro de Mateo que comprueba la resurrección de Cristo. Let's read it beginning in Matthew 27, verses 57, through chapter 28, verse 10. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 27, capítulo 27, comenzando en el versículo 57 hasta el 66. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y ahí estaban María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. The first of the 5 proofs of Jesus' resurrection is the soldiers. La primera prueba de los 5 son los soldados. Verse 66 of chapter 27 says, So they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting a guard. Versículo 66 del capítulo 27 de Mateo dicen, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. What kind of a dead man needs a bodyguard? ¿Qué tipo de hombre muerto necesita una seguridad? The religious leaders were so afraid that this false Messiah would stage his own resurrection. Los líderes religiosos estaban tan asustados que este líder religioso iba a
engañar con su propia muerte, they heard that Jesus not only predicted his death, but was promising that he would raise from the dead in 3 days. ellos escucharon que no solamente Cristo predijo su propia muerte, sino que también iba a resucitar en 3 días. So they asked the Roman governor Pilate for a guard to watch over the tomb of Jesus. Así que le pidieron a Pilato, el gobernador romano, una guardia para vigilar la tumba de Jesús. History tells us that a Roman guard consisted of at least 16 soldiers. La historia nos dice que una guardia romana consistía de por lo menos 16 soldados. 4 would stand guard while the other 12 slept in a semicircle in front of what they were guarding. 4 estarían en la guardia tomando un turno y los otros 2 estarían durmiendo en un semicírculo ante esos 4. 4 would always be vigilant while the other 12 could be alerted and awakened. 4 estarían siempre vigilantes y los otros 12 listos para ser despertados. So for anyone to steal the body, they would have had to come through 16 Roman guards armed to the teeth. Así que para alguien robar el cuerpo tendrían que pasar por 16 soldados armados, como se dice, hasta los dientes. How were 12 cowardly and common fishermen who had just fled days before, how are they supposed to defeat 16 Roman guards? ¿Cómo van a 12 discípulos, hombres comunes, cobardes, pescadores, robar un cuerpo guardado por 16 soldados? If they would have tried, surely we would have heard about the fight, the battle, maybe a dead disciple or two. Si hubiesen intentado, seguramente estaríamos escuchando de una lucha, tal vez de 1 o 2 discípulos muertos. But instead, the eyewitness account says that an angel appeared and they fainted and fell down as dead men, and he rolled the stone away, and Jesus' body was not there. Pero nos dice la palabra de Dios que testigos oculares vieron la tumba, que estaba rodada, abierta la tumba, y el cuerpo de Jesús no estaba. In verses 11 through 15 of chapter 28, we learn that some of the guards ran away because there was no longer a body to guard. En los versículos 11 hasta el 15 del siguiente capítulo 28, leemos acerca de los soldados que huyeron porque ya no podía, la piedra ya no estaba enfrente de la tumba y el cuerpo no estaba. Other guards went and reported everything that they had seen to the religious leaders. Otros de los guardias fueron a los líderes religiosos a reportar todo lo que vieron y sucedió. The religious leaders, after hearing their account, paid them a large sum of money to lie and say that the disciples had stolen the body while they slept. Los líderes religiosos, después de escuchar lo que había sucedido de parte de los discípulos, pagaron una gran suma a estos soldados para decir una mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. How would the soldiers know who stole the body if they were asleep? ¿Cómo sabrían quién hubiese robado el cuerpo de Jesús si estaban durmiendo? The second proof from this passage is the seal. La segunda prueba de este pasaje es el sello. The Romans guarded the seal with a Roman seal to prove that the body was still in there and the tomb had not been tampered with. Los soldados romanos ponían un sello en la tumba para asegurar que la roca y que la tumba, la apertura no se podría molestar. Critics of the resurrection would say that the guard was not posted until a day after Jesus was buried. Críticos de la resurrección dicen que la guardia romana no fue puesta para vigilar hasta un día después de la sepultura de Cristo. So maybe the body of Jesus was stolen by the disciples before the guards arrived. Entonces quizás el cuerpo de Jesús había sido robado antes de la llegada de los soldados. That would make the guards a day late and a body short. Esto sería que los soldados llegaron un día tarde y quedaron un cuerpo corto. But what's important to understand is that if a Roman guard betrayed his post or was irresponsible with his duty, Es importante saber, si un soldado romano negaba su puesto, sus órdenes, it would cost him his life. le costaría su vida. And so if you were one of the 16 guards that arrived at the tomb, wouldn't you roll the stone away and confirm that the body was present? Si tú hubieses sido uno de los 16 discípulos, ¿no asegurarías que el cuerpo no está, si la roca está abierta? And knowing Jesus' body was still there, then they rolled the stone back and they placed a Roman seal across the stone. Antes de cerrar la puerta con la roca, asegurarían que el cuerpo estuviera ahí, luego para sellar la roca y empezar su guardia. The seal was probably clay on either side with a rope attached across
the stone. Lo más probable es que la roca estaba sujetada de dos cuerdas, una de cada lado para poder hacerla rodar. But the Roman seal was then stamped with the symbol of the emperor. So if you broke the seal, you would face the wrath of the Roman Empire. Y luego la piedra estuviera sellada con el sello del emperador para asegurar que no estaba movida. So it seems that all of the precautions to ensure that Jesus' body could not be stolen became proofs that Jesus had risen from the dead. Al parecer entonces todas las precauciones para asegurar que el cuerpo no podía ser robado terminan siendo pruebas de la resurrección de Jesús. So we have not only the soldiers, not only the seal, but now let's take a look at the stone. Entonces no solamente tenemos a los soldados, al sello, ahora veamos la tercera cosa que es la roca misma. Like many first century Jewish people, Jesus was buried outside the city in a cave carved out of a limestone hill. Como muchos judíos en el primer siglo del Imperio Romano en Israel, muchos que se sepultaban en un cerro de caliza labrado de ese cerro. They would cover the tomb with a very large stone that weighed between 1 and 2 tons. Cubrían esa tumba con una roca muy grande, pesando alrededor de 1,000 kilos. It would rest in a stone channel that had a slight incline so that the stone could easily be rolled to cover the mouth of the tomb. La roca estaría en una canaleta, en una pendiente para así facilitar y poder hacer rodar la roca enfrente de la entrada de la tumba. It would have taken several men to roll the stone back up the channel. Tomaría varios hombres para hacer rodar la piedra en esa pendiente. When the ladies came to visit the tomb to finish anointing Jesus' body, Cuando las mujeres llegaron a la tumba para terminar de ungir el cuerpo de Jesús, one of their concerns was, who will move the stone for us? una de sus preocupaciones era quién va a mover la roca para que entremos. But when they arrived, it says that the stone was rolled away, Pero- taken away, and Jesus was no longer there. Pero cuando ellas llegaron, dicen que la roca ya estaba quitada y que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. In the Gospel of John, in chapter 19, he tells us that not only was the stone rolled away, but when they went in the tomb, the burial shroud that covered Jesus was empty. En el libro de Juan nos dice que cuando las mujeres llegaron, no solamente estaba la puerta, la roca quitada, sino que también el cuerpo no estaba y solo estaba el sudario. This is the fourth proof of the resurrection of Jesus. Y esta es la cuarta prueba de la resurrección de Cristo. In John 19, it tells us that Nicodemus and Joseph of Arimathea prepared Jesus' body for burial. En Juan capítulo 19 nos dice que José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús para su sepultura. They packed the body with linen strips, with linen cloth, and with spices. Con una sábana limpia envolvieron el cuerpo y con especies prepararon el cuerpo. Not like an Egyptian mummy where the face is covered, but they left his face open and the rest of the body was wrapped. No como una momia egipcia donde todo el cuerpo estaba envuelta. They used between 75 and 100 pounds of linens and spices to prepare Jesus' body. Usaron entre 75 y 100 libras en ese día de sábanas y también de especies para preparar un cuerpo. Yet in John's account, when he and Peter went inside the tomb, that shroud that had wrapped Jesus' body was lying there where Jesus had been. Pero en Juan, cuando Juan y Pedro entran a la tumba, todas esas cosas no estaban y no estaba el cuerpo de Jesús. Not only that, but the napkin that had covered Jesus' face was folded neatly and set in a separate place. No solamente eso, sino que el sudario que cubría la cara de Jesús estaba doblada y puesta en un lugar. So imagine if the Roman soldier's story was true, that there were indeed grave robbers. Entonces imaginémonos que la historia de los soldados fuese verdad y que vinieron a robar el cuerpo. They would have had to quietly pass 16 guards, roll this 2-ton stone away from the mouth of the tomb, Hubiesen tenido que calladamente cruzar por 16 soldados en la guardia, rodar esta gran roca de 1,000 kilos para abrir la tumba. Then once inside, they would have to unwrap Jesus' body from 75 to 100 pounds of linens and spices. Y estando adentro tendrían que desenvolver el cuerpo de Jesús cubierto de 75 a 100 libras de sábana y especies In close quarters with a dead weight body
and then gently fold the napkin and place it to the side. en un lugar muy apretado, con un cuerpo pesado, y luego doblar la sábana, el sudario, y colocar todo en su lugar. Not the common practice of grave robbers. Eso no es una práctica común de los ladrones. So we have the soldiers, the seal, the stone, and the shroud, but that is still not the most convincing proof of Jesus' resurrection. Entonces tenemos los soldados, el sello, la roca, el sudario, pero esas aún no son las pruebas más fuertes para la resurrección. Finally, we have the sightings of a risen Jesus. Último, tenemos los avistamientos de un Cristo resucitado. Jesus appeared to his friends, his followers, his family, and over 500 people at one time. Jesús le apareció a sus amigos, sus seguidores, su familia, y hasta en una ocasión hasta 500 personas de una sola vez. This is not like a Bigfoot sighting or a UFO sighting or some guy swearing that he saw Elvis driving down I-35. No es como un avistamiento de Pie Grande o de Elvis, o que vieron a un ovni, o vieron a Elvis manejando un carro por la calle. But Jesus personally interacted with hundreds of people over the course of 40 days. Pero Jesús personalmente interactuó con cientos de personas durante 40 días. They talked with him, walked with him, ate with him, and touched the risen Lord. Ellos hablaron con él, comieron con él, anduvieron con él y tocaron el Cristo resucitado. If they had cell phones then, they could have had selfies with the Savior. Si hubiesen tenido celulares en ese día, podrían haberse tomado selfies con el Salvador. Not only did he appear to his friends, his followers, his family, and a large crowd, he also appeared 3.5 years later to his foe. No solamente le apareció a sus amigos, a su familia, a sus seguidores y a una gran multitud, sino que también le apareció a su contrincante, su enemigo más grande. He was a man named Saul, and he was a Pharisee. Era un hombre llamado Saulo y era un fariseo. He thought that Jesus was a fake Messiah and that his followers were blaspheming God. Él pensaba que Jesús era un Mesías falso y que sus seguidores estaban blasfemando a Dios. Saul made it his life mission to kill as many Jesus followers as he could kill. Saulo hizo de su misión de vida matar a la cantidad de cristianos más posible. He did such a great job persecuting the church in Jerusalem that he received permission to go to Damascus. Él persiguió la iglesia en Jerusalén de tan gran manera que fue solicitado hacerlo también en Damasco. And on his way to Damascus to kill and imprison more Christians, Saul encountered the risen Savior. Y camino a Damasco para arrestar a más cristianos, Saulo se encontró con el Cristo resucitado. God changed his name from Saul to Paul, transformed his life. Dios cambió su nombre de Saulo a Pablo y cambió su vida completamente. He went from being a Christian murderer to becoming a Christian missionary. Él se convirtió en ser una persona que mata a cristianos a ser un misionero cristiano. This church persecutor became a church planner and carried the gospel to most of the known world. Este perseguidor de la iglesia llegó a ser plantador de iglesia y llevar el evangelio a casi todo el mundo conocido de esa época. Saul's transformation to Paul is perhaps the most convincing proof of Jesus' resurrection. La transformación de Saulo a Pablo tal vez es la prueba más convincente de la resurrección de Cristo. Paul would write in 1 Corinthians 15, verses 3 through 8 of his encounter with Christ. Pablo escribiría en 1 Corintios 15, de versículos 3 al 8, acerca de su conversión y su encuentro con Cristo. 15, 3 through 8. 3 through 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. These are just 5 proofs that we serve a risen Savior. Estos solo son 5 pruebas que nosotros servimos a un Salvador resucitado. On that Sunday morning 2,000 years ago,
If the tomb had been full, our faith would be empty. Ese domingo en la mañana, hace 2000 años, si la tumba hubiese estado vacía, nuestra fe también estaría vacía. But the tomb was empty, praise God, and now our faith is full. Pero la tumba estaba vacía, gloria a Dios, y ahora nuestra fe está llena. And we can say along with Paul, I serve a risen Savior. Y podemos decir, junto con Pablo, sirvo a un Salvador resucitado. He's in the world today. Está en el mundo hoy. I know that he is living, whatever men may say. Sé que Él está vivo, no importando lo que las personas puedan decir. I see his hand of mercy, I hear his voice of cheer, Veo su mano de misericordia, escucho su voz. and just the time I need him, he's always near. Y justo cuando lo necesita, ahí está Él. He lives. Él He vive. lives. Christ Jesus lives today. Jesucristo vive hoy. He walks with me and talks with me Él camina y habla conmigo, along life's narrow way. yendo por la vida. He lives, salvation to impart. Él vive salvación para impartir. You ask me how I know he lives? ¿Me preguntas cómo sé que Él vive? He lives within my heart. Él vive en mi corazón. If Christianity without a risen Christ is pitiful, Si el cristianismo sin un Cristo resucitado es algo lamentable, Christianity with a risen Christ is powerful. el cristianismo con un Cristo resucitado es poderoso. And we can be overcomers Y nosotros podemos ser vencedores because Jesus overcame death with porque, life. porque Cristo venció la muerte con la vida. We have looked at the proofs of the resurrection, and now we're going to look at the power of the resurrection. Hemos visto las pruebas de la resurrección y ahora vamos a observar el poder de la resurrección. Paul said this, Pablo dijo esto, "For as in Adam we all die, porque en Adán todos morimos, so in Christ we all live." así que en Cristo todos vivimos. As Dave already said, Como David ya dijo, because Jesus lives, porque Jesús vive, I can live. puedo vivir. Because Jesus lives, you can live. Porque Él vive, tú también puedes vivir. So I just want to talk about this good news. Así que quiero hablar acerca de estas buenas noticias. I'm going to ask Andrew to read Romans chapter 1, verse 16. Vamos a leer en Romanos Paul 1 al talks about the good 16. news. Pablo habla de estas buenas noticias. En Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. The good news is about Christ, Las buenas noticias se tratan de Jesús, and that Christ can save you de que Jesús puede salvarte if you believe. si tú crees. So salvation is for everyone, Así que la salvación es para todos, but everyone must believe. pero todos deben creer. It's a decision that you must make, Es una decisión que tú debes tomar. a decision that I must make. Es una decisión que yo debo tomar. So let's talk about this good news. Así que hablemos un poco acerca de estas buenas noticias. Paul mentions it again in 1 Corinthians 15. Pablo lo menciona nuevamente en 1 Corintios capítulo 15. We've already read verses 3 through 8, Ya hemos leído los versículos 3 al 8, but let's read verses 1 and 2 of chapter 15. pero leamos los versículos 1 y 2 de 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vanos. Paul said, I preached the good news to you, Pablo dice, les prediqué las buenas noticias and you believed it. y lo creyeron. And because you believed the good news, Y porque creyeron en las buenas noticias, you were saved. fueron salvos. That is good news. Esas son buenas noticias. Here's even better news. Esta noticia es aún mejor. You can be saved by the good news Tú puedes ser salvo por las buenas if you will noticias, believe. si tú crees. So let me explain what it means to be saved. Así que déjeme explicarle lo que significa ser salvo. Maybe that's a term you don't understand. Tal vez es un término que no entiendes. Let me just share some synonyms. Quiero compartir algunos sinónimos. Redeemed, Redención, restored, restauración, delivered, liberación, pardoned, perdón, forgiven, perdón, adopted. adoptado. These just words just begin to describe what being saved means. Estas palabras solo comienzan a describir lo que significa ser salvo. Salvation also brings with it a sense of eternity La salvación también conlleva un sentido de eternidad. and a spiritual deliverance. Es una liberación espiritual. We can be eternally delivered. Podemos ser liberados eternamente.
So maybe we need to define what the good news is. Así que tal vez tenemos que definir cuál es la buena Because what noticia. Paul said, Porque lo que Pablo dijo, if you believe the good news, si tú crees las buenas you'll be noticias, saved by the good news. serás salvo por las buenas So let's noticias. explain what the good news is. Así que expliquemos lo que es las buenas Let's noticias. read verses 3 and 4 again. Vamos a leer los versículos 3 y 4 nuevamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Paul clearly defines for us the good news. Pablo claramente define las buenas noticias para nosotros. Let me explain. Déjenme explicarles. Here's the good news. Aquí está la buena noticia. Jesus died for you, Jesús murió por ti and he came back to life. y volvió a la vida. Because the tomb is empty, Porque la tumba está vacía, our faith can be full nuestra fe puede estar llena because he lives. porque Él vive. So the good news is very simple. Así que las buenas noticias son muy simples. Jesus died for you, Jesús murió por ti and he came back to life. y volvió a la vida. And if you believe that, Y si tú crees eso, you can be saved, tú puedes ser salvo, forgiven, perdonado, redeemed, redimido, restored. restaurado. You can be adopted into God's family. Puedes ser adoptado a la familia de Dios. But let me explain to you something that makes the good news even better. Pero déjeme explicarle lo que hace que estas buenas noticias sean aún mejor. Before you can understand how good it is, Antes de entender lo bueno que es, I think I need to share with you the bad news. creo que debo también compartir el lado malo de las malas noticias. When we understand the bad news, Cuando entendemos la mala noticia, the good news gets even better. la buena noticia es aún mejor. Paul wrote in Romans 3:23 Pablo escribió en Romanos 3:23 that all have sinned que todos hemos pecado and all are short of God's glory. y nos hemos quedado corto de la gloria de Dios. We have missed the mark. No le hemos dado al blanco. Let's read Romans 6:23. Romanos 6:23. Understanding all have sinned. Entendiendo que todos han pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. What I deserve for my sin Lo que yo merezco por mi pecado is death. es la muerte. That means separation from God Eso significa separación de Dios for all of eternity para toda la eternidad, because I have sinned. porque yo he pecado. The same is true for you Lo mismo es verdad para ti, because you have sinned. porque tú has pecado, All have sinned. todos hemos pecado. What we deserve Lo que nosotros merecemos is punishment. es castigo, That is death, que es muerte, separation from God. separación de Dios. So let's get back to the good news. Así que volvamos a la buena noticia. Romans chapter 10, verses 9 and 10. Romano- They give us the good news. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dan la buena noticia. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So we see Paul tell us the exact same thing. Así que vemos que Pablo nos dice exactamente lo mismo. If you believe, Si tú crees, you can be saved. puedes ser salvo, You can be restored. puedes ser restaurado. He also says in Romans chapter 10, a few verses later, También dice en Romanos capítulo 10, unos versículos más adelante, in verse number 13, en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. whoever calls on the name of Jesus Cualquiera que clama o invoca el nombre de Jesús will be saved. será salvo. Remember, that means redeemed, Recuerda, eso significa redención, restored, restauración, forgiven, perdón, adopted. adopción. You see, the good news is what we're talking about. Las buenas noticias son el tema al cual estamos It's what hablando. we celebrate today on Easter, Es lo que celebramos hoy, Domingo Resurrección, that Jesus paid my punishment. de que Jesús pagó mi castigo. His death took my place, Su muerte tomó mi lugar and that I can be forgiven y puedo ser perdonado if I just believe the good news. si solo creo en la buena noticia. So the question for you and for me today, Así que la pregunta para ti y para mí hoy, do you believe? ¿crees? Have you ever placed your faith in Jesus? ¿Alguna vez has puesto tu fe en Jesús? I grew up in church my entire life. Crecí en la iglesia toda mi vida, I knew all the stories, sabía todas las historias, but it wasn't until I was 17 pero no fue hasta que tenía 17 años and I was at church camp y estaba en campamento and I believed
Y yo creí. I said yes to Jesus. Le dije sí a Jesús. So my question for you today, Así que mi pregunta para ti hoy es, do you believe? ¿crees? Have you placed your faith in Jesus? ¿Has colocado tu fe en Jesús? If you've never done that, Si nunca has hecho esto, maybe right now where you're at, you have this feeling inside of you, tal vez ahí donde estás tienes este sentimiento dentro de ti. like someone is calling you to them. Como que si alguien te está llamando, Someone is pushing you to believe. alguien te está empujando a creer. That is the Holy Spirit in you, Ese es el Espíritu Santo en ti, the Holy Spirit talking to you, hablándote. and He's wanting you to believe Y Él quiere que tú creas, the good news. de creer las buenas If you noticias. would like to believe today, Si te gustaría creer hoy, I'm going to lead you through a prayer. te voy a guiar en una oración. Right where you're at, wherever you are right now. Ahí, en cualquier lugar donde puedas estar en este momento, Would you just pray with me? ¿orarías conmigo? You're praying to the Lord. Le estás orando a Dios. You're claiming that you believe. Le estás diciendo que tú crees. You're professing your faith. Estás declarando tu fe. You're saying to the Lord, Tú le estás diciendo al I Señor, believe the tomb is empty yo creo que la tumba está so that my vacía faith can be full. para que mi fe pueda estar llena. Just pray where you're at with me today. Ora conmigo ahí donde estás. Lord, I know that I'm a sinner. Señor, sé que soy pecador. I believe Jesus died for me. Creo que Jesús murió por mí I believe that He came back to life, y creo que volvió a la vida and I have faith in Him. y tengo fe en Él. I ask you, Lord, to save me, Te pido, Señor, que tú me salves that I may be forgiven, para que pueda ser perdonado, that I may be restored, para que pueda ser restaurado, that I may be adopted. que pueda ser adoptado. I believe. Yo creo. I believe in Jesus. Creo en Jesús. Amen. Amén. If you pray that today, I just want to celebrate with you. Si tú oraste eso hoy, simplemente quiero celebrar contigo. The good news is so simple. Las buenas noticias son tan sencillas. And as you prayed right there today, Mientras que estabas orando hoy, the Lord saved you. el Señor te salvó. He adopted you into His Él family. te adoptó a su You familia. are now a child of God. Ahora eres un hijo And de Dios. I would love to celebrate with you. Me encantaría celebrar eso contigo. And so I want you to let me know that you made that decision. Así que quiero que tú me hagas saber que tomaste esa decisión. Here's what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagas, por Just to favor. get your phone out Toma tu teléfono and send me a text. y mándame un mensaje. The number is here on the screen. El número está aquí en la pantalla And all you have to text is 2 words. y simplemente tienes que escribirme un mensaje simple. I believe. Yo creo. Please text that to me today. Por favor, textéame yo creo hoy. Or maybe you're online, leave something in the comments. O si estás en línea, deja eso en el comentario. Just leave the high five emoji. Pon el emoji de dame 5. I would love to connect you with God in a deeper way. Me gustaría conectarte con Dios de una manera más And profunda. I just want to celebrate what decision you made today. Y también celebrar esa decisión que tomaste hoy. You see, if the grave is full, our faith is empty. Si la tumba está llena, nuestra fe está vacía. However, the grave is empty, Pero la tumba está vacía so our faith is full. y nuestra fe puede estar llena. You know, this Easter is different than any Easter I've been a part of. Este domingo de resurrección es diferente a cualquier otra que he experimentado. It makes me think of the first Easter. Me hace pensar en el primero. The disciples went to bed Saturday evening. Los discípulos se acostaron sábado a la noche. They were scared, they were fearful. Estaban asustados con mucho miedo. They woke up early Sunday morning. Se despertaron temprano domingo en la mañana They were alone. y estaban solos. They were hiding. Estaban They escondiendo. were scared. Estaban asustados. But then Pero entonces they heard the good news, escucharon la buena noticia, just like you heard today. tal como lo has escuchado hoy. And although today is different than normal, Y sabemos que hoy es diferente a lo normal. I want to encourage you. Quiero animarte. God is still in control. Dios aún está en control. God loves you. Dios te ama, God sees you. Dios te ve, God hears you. Dios te escucha And God can deliver you. y Dios puede liberarte. Remember, whatever God brings us to, Recuerda, a lo que Jesús nos lleva a, He will bring us through. nos llevará a atravesar eso también. God is good, Dios es bueno and God is in control. y Dios está en control. I'm going to ask you to join me in prayer. Quiero invitarte a unirte conmigo en oración. God, we thank you that the tomb is empty. Dios, te agradecemos que la tumba está vacía. We thank you that even when we might feel fearful, Te agradecemos, Señor, aún sintiendo miedo, that we trust in you, que podemos confiar en ti, that you will bring us through this. que tú nos llevarás a través de esto. Lord, we love you, Dios, te amamos, we praise you, te alabamos and we're thankful
Y estamos that we agradecidos celebrate a risen Savior. que celebramos un Salvador resucitado. It's in the powerful name of Jesus Y es en el poderoso nombre de Jesús that we pray. el cual oramos. Amen. Amén.